Tras la traición de su marido, una renombrada ginecóloga se mudó a un pueblo remoto y compró una casa destartalada a una anciana moribunda. Pero lo que encontró en el historial médico de la mujer cambió su destino. Hola, queridos, dejen a un lado sus tareas por un momento. Quiero contarles una historia que quizá les ayude a ver a sus seres queridos con nuevos ojos. Díganos en los comentarios desde dónde nos ven. Les deseamos una agradable experiencia de audición. Helen Mitchell siempre se había enorgullecido de tener manos firmes. En 25 años de práctica médica nunca habían temblado, ni durante las cirugías más complejas cuando tenía que extraer a un bebé en estado crítico, ni cuando daba la noticia de infertilidad a parejas jóvenes, ni siquiera cuando sostuvo por primera vez a un bebé nacido sin vida. Las manos de un cirujano son una herramienta y deben ser tan impecables como un escalpelo. Pero ahora, de pie en el umbral de su propio dormitorio, miraba esas manos con sorpresa. Temblaban como hojas de otoño al viento. En la cama que ella e Ian habían elegido juntos en un showroom italiano por 300,000 rublos, yacían dos personas, su marido y una chica de unos 25 años. Una pelirroja con curvas voluptuosas que la naturaleza le había otorgado generosamente, negándoselas cruelmente a la propia Helen. La chica era bonita, eso era innegable. Piel color melocotón sin una sola arruga, pechos altos, cintura delgada, todo lo que Helen misma había poseído una vez, pero el tiempo se lo había llevado todo sin piedad. Lena, no es lo que piensas, dijo Ian cubriéndose con la sábana. Su voz sonaba cansada, casi indiferente. 20 años de matrimonio y ni siquiera intentaba fingir remordimiento. Su rostro no mostraba vergüenza ni turbación, solo la irritación de un hombre pillado infraganti. ¿Y qué es lo que pienso? Component placement, preguntó Helen sorprendida de su propia calma. ¿Por qué no había lágrimas? ¿Por qué no sentía ganas de gritar, romper platos, montar un escándalo? Que mi marido me es infiel en nuestra propia casa, en nuestra propia cama. La chica soltó una risita, tapándose la boca con una mano con esmalte de uñas de un rosa chillón. Oh, así que realmente eres doctora. Ya no para de hablar de lo importante y metropolitana que eres, pero pareces tan ordinaria. Helen se miró en el espejo del armario. 52 años. Mechas grises en su cabello oscuro que había dejado de teñir hacía un año. ¿Para qué molestarse si su marido no se fijaba igualmente? Ojos cansados tras las gafas, una bata blanca sobre un traje formal. Sí, desde luego no parecía rival para esta joven tonta. ¿Cuándo fue la última vez que se compró algo bonito? Se hizo la manicura. Se miró en el espejo no como una doctora, sino como una mujer. Dime una cosa, se dirigió a su marido. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Ian se encogió de hombros y en ese gesto había tanto cinismo que Helen sintió que algo en su interior se helaba. 1 año, quizá año y medio. Lena, tú misma lo sabes, entre nosotros terminó hace mucho. Llevamos viviendo como vecinos en un apartamento comunal. Vecinos en un apartamento comunal. Qué exacto había sido. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron de algo que no fueran asuntos domésticos? ¿Rieron juntos? ¿Simplemente se sentaron uno al lado del otro sin estar enterrados en sus teléfonos? ¿Y ella sabe que estás casado? Lo sé, interrumpió la chica arreglando sus rizos rojos, pero dice que se divorciará pronto. Incluso estamos planeando un bebé. Ya ha sucedido. Estas eran las palabras que Helen no esperaba. Un niño, lo que ella había soñado hace 20 años, cuando acababan de casarse. Lo que nunca sucedió a pesar de todo su conocimiento médico, todos los intentos, todas las lágrimas derramadas a solas en los baños del hospital,
tras otro intento de FIV fallido. ¿Un bebé? Zrenia repitió lentamente como pronunciando una palabra desconocida. Sí, ya de 3 meses. La chica simplemente radiaba felicidad. Ian está tan feliz. Dice que por fin tendrá una familia de verdad. Contigo era un poco aburrido. Una familia de verdad. Así que los 20 años que habían pasado juntos no eran reales. Solo la coexistencia de dos personas que una vez se amaron y luego simplemente se acostumbraron como muebles viejos, poco atractivos, pero da pena tirarlos. «Vicky, cállate», le espetó Ian. Pero no había enfado en su voz, sino más bien ternura. Una ternura que Helen no había oído en él desde hacía al menos 10 años. Helen se dio la vuelta y salió. Oyó susurros detrás de ella. Ian le decía algo a su amante, probablemente tranquilizándola. Oyó las palabras: «No te preocupes, todo irá bien, ella no montará un escándalo, no es su carácter, no es su carácter». ¿Cuánto la conocía? Era cierto, nunca había tenido histéricas, nunca había roto platos, nunca había montado escenas de celos. Siempre había sido razonable, equilibrada, correcta. Quizá ese fue su error. En el recibidor se detuvo mirando las fotografías familiares. Ahí estaban, jóvenes y felices en su boda. Helen con un vestido blanco, Ian con un smoking, ambos sonriendo con sinceridad. Entonces parecía que toda una vida llena de amor y risas de niños les aguardaba. Unas vacaciones en Turquía hacía 5 años, ambos sonriendo, pero las sonrisas eran superficiales para la cámara. Recordaba esas vacaciones. Apenas hablaron, cada uno leyó su propio libro, durmieron en camas separadas. ¿Cuándo fue la última vez que se rió de verdad con su marido? «Lena, espera». Ian salió corriendo del dormitorio en Albornoz. «Hablemos como es debido». «¿De qué?» Helen se ponía el abrigo. «De que te has buscado una mujer joven y fértil. Enhorabuena, sinceramente». «No hace falta el sarcasmo. Eres una mujer inteligente, ¿lo entiendes? No podemos seguir así. Yo necesito una vida de verdad». «Entonces vive. Mañana presentaré la demanda de divorcio». Ian asintió con alivio, y ese asentimiento dolió a Helen. Así que eso era todo lo que había estado esperando. ¿Cuánto tiempo había estado sufriendo sin saber cómo decirle la verdad? «No me interpondré en tu camino. El apartamento se queda conmigo. Está a mi nombre. La dacha también, pero no soy avaricioso. Te dejaré tus ahorros». Helen esbozó una sonrisa burlona. Qué simple era todo en su cabeza. 20 años de vida en común y ya lo había repartido todo. Me pregunto cuánto tiempo llevaba planeándolo. ¿Había consultado a un abogado? ¿Lo había discutido con la pelirroja Vicky? «Bien», dijo. «Solo dime honestamente, ¿fui una esposa tan mala?» Ian se quedó desconcertado por un segundo. Al parecer no esperaba esa pregunta. «No mala. Simplemente nos volvimos extraños. Tú siempre estás en el trabajo, turnos, cirugías, pacientes enfermos. Yo en viajes de negocios, negociaciones, nuevos proyectos. Pero con Vicky, con ella me siento vivo de nuevo, joven. Vicky, hasta su nombre es joven, sonoro, no como el severo Helen. ¿Y qué podía decir ella? ¿Que el trabajo era su vocación? ¿Que salva vidas? ¿Que cada día ayuda a mujeres a ser madres? Ian no lo entendería. Para él el trabajo era una forma de ganar dinero, no el sentido de la vida. «Ya veo», dijo y salió al rellano. Solo en el ascensor, cuando las puertas se cerraron, Helen se permitió llorar, no de dolor. Curiosamente casi no había dolor, más bien de alivio. Por fin se había acabado. Por fin no tenía que fingir que eran una familia. No tenía que cocinar la cena para un marido que llegaba a casa borracho e indiferente a las 10 de la noche. No tenía que lavar sus camisas, comprar comida, sonreír a sus colegas en las fiestas de empresa.
Afuera era octubre, dorado y triste. Las hojas crujían bajo los pies. El aire era transparente, con ese olor especial del otoño que siempre le recordaba al colegio, la infancia, una época en la que toda su vida estaba por delante. Helen subió a su coche, un Volkswagen viejo pero fiable que había comprado con su propio dinero hacía 5 años, y condujo hacia ninguna parte. Simplemente condujo por Nueva York pensando en lo que vendría después, el trabajo, la prestigiosa clínica madre e hijo donde dirigía el departamento, pero de repente le pareció que allí tampoco la necesitaban. Los colegas más jóvenes la miraban de reojo, una solterona que trata enfermedades de mujeres pero que nunca experimentó la maternidad misma. No lo decían en voz alta, pero veía lástima en sus ojos, especialmente cuando daba consejos sobre embarazo y parto, un apartamento en el centro de Nueva York, una carrera, dinero en el banco. Todo eso lo tenía, pero ¿para qué si no había nadie con quien compartirlo? ¿Por qué ahorrar dinero si no hay nadie en quien gastarlo? ¿Por qué hacer carrera si no hay nadie que se enorgullezca de tus éxitos? Al anochecer llegó a casa. No, ya no a casa, sino al apartamento donde vivía su exmarido con su amante embarazada. Hizo sus maletas, documentos, dinero, y Ann y Vicky charlaban animadamente en la cocina. Oía sus risas. ¿Cuándo fue la última vez que se rió así? El dormitorio olía a perfume ajeno, dulce, empalagoso, juvenil. Helen guardó sus cosas, trajes formales, batas médicas, zapatos cómodos, libros de medicina. Toda su vida cabía en 2 maletas. Extraño, lo poco que quedaba de 20 años de vida en común. Por la mañana, Helen fue a la clínica y presentó su dimisión. El médico jefe, Caleb Allen, con quien había trabajado durante 15 años, casi se atragantó con su café. Lena, ¿estás loca? Eres nuestra mejor especialista. Los pacientes solo piden cita contigo. Caleb, estoy cansada, admitió. Necesito descansar. Tómate una licencia, incluso por 6 meses, pero no renuncies. Los colegas se sorprendieron, intentaron persuadirla para que se quedara, pero ella fue inflexible. Una doctora joven, Natasha, que se había incorporado recientemente al departamento, preguntó: «Helen, ¿qué vas a hacer? ¿A dónde irás?» «No lo sé», respondió Helen con honestidad. «Quizá encuentre un nuevo lugar en otra clínica, en otra vida». Después del trabajo fue a un concesionario de coches y compró un coche más grande, usado pero robusto, un Subaru con tracción a las 4 ruedas para viajes largos. El vendedor, un chico joven con entusiasmo en los ojos, le preguntó por sus planes. «¿A dónde se dirige? ¿A la casa de campo? ¿De vacaciones?» «Lejos de Nueva York», respondió Helen. «A algún lugar tranquilo». «¿Y su familia? ¿A su marido no le importa?» «No tengo familia», dijo, y las palabras sonaron como una sentencia. «Tampoco tengo marido». El chico se avergonzó, pero Quickly se repuso. «Ya veo. Bueno, el coche es bueno, fiable, irá a cualquier parte, solo tenga cuidado en la carretera, es otoño, resbaladizo». Helen asintió. «Cuidado en la carretera. Buen consejo». Lástima que en la vida no hubiera señales de advertencia, semáforos que la hubieran detenido 20 años atrás y la hicieran pensar. Vale la pena casarse con un hombre que no comparte tus intereses, que bosteza cuando hablas de trabajo, que cree que una mujer debe quedarse en casa y tener hijos. Esa tarde se sentó en el apartamento vacío y Ann y Vicky habían ido a un restaurante a celebrar su libertad. Y pensó en el futuro. 52 años no era tan viejo, pero tampoco joven. ¿Se puede empezar la vida de nuevo a esa edad? ¿O eso solo es para los veinteañeros? Abrió su portátil y empezó a buscar listados de casas. No en Nueva York, sino más lejos, en el campo, en algún lugar tranquilo, pacífico, sin prisa,
donde no tuviera que correr al trabajo, sonreír a los pacientes, fingir que todo estaba bien. El primer anuncio vende una casa en el pueblo de Riverbend, al norte del estado de Nueva York. Antigua, necesita reformas, barata, precio negociable. Helen hizo clic en el enlace y vio fotos de una casa de madera desvencijada con un techo con goteras. Parecía tan triste como ella se sentía. Quizás se llevarían bien. El viaje a Riverbend llevó varias horas. Helen condujo despacio, absorbiendo los paisajes fuera de la ventana. Primero llegaron las urbanizaciones de cottages suburbanos con su riqueza ostentosa. Vallas altas, guardias de seguridad, coches caros en las puertas. Luego vinieron pueblos ordinarios, casitas pulcras, huertos, transeúntes ocasionales, y cuanto más lejos de Nueva York, más triste se volvía la imagen. Casas abandonadas con ventanas tapiadas, solares cubiertos de maleza, vallas desvencijadas. El GPS perdió la señal varias veces y Helen tuvo que parar para preguntar direcciones a los lugareños. Una mujer mayor en una parada de autobús, al ver las matrículas de Nueva York, negó con la cabeza. Riverbend, ¿qué querrías allí, cariño? Apenas queda nadie, solo viejos esperando a morir. ¿Cómo se llega? Zrenia preguntó Helen con insistencia. Gira en la tienda, luego recto hasta el bosque, lo verás. Pero la carretera es mala, especialmente después de las lluvias. La carretera era realmente terrible. Los últimos 10 kilómetros Helen los condujo a paso de tortuga, esquivando baches del tamaño de pequeños lagos. El Subaru lo soportó, pero cada sacudida le provocaba un dolor en la zona lumbar. Pensó que en Nueva York una carretera así la repararían en una semana, pero aquí aparentemente todos se habían olvidado de ella. Riverbend la recibió con silencio. El pueblo estaba realmente muriendo. De varias decenas de casas, más de la mitad estaban vacías. Algunas tenían techos derrumbados, otras ventanas tapiadas. Solo en unas pocas casas se veían luces. Humo salía de las chimeneas. Helen condujo lentamente por la única calle, mirando las casas. ¿Cuál estaba en venta? Se detuvo en la única tienda, un diminuto edificio de madera con un letrero descascarado que decía comestibles. Detrás del mostrador estaba sentada una mujer de unos 60 años tejiendo algo con lana gris. «Hola». Helen entró. «Busco la casa que está en venta. Vi un anuncio en internet». «La casa de Grace Green. ¿Y tú quién eres? ¿Una pariente?» «No, solo quiero comprarla para mí». «¿Para ti?» La tendera se sorprendió. «¿De dónde eres? ¿De la ciudad? ¿De Nueva York?» «Oh, ¿de Nueva York?» La mujer levantó las manos. «¿Qué has olvidado en nuestro apartado rincón? Aquí no hay nada, ni trabajo, ni entretenimiento. Todos los jóvenes se han ido a las ciudades, solo quedan jubilados». «Necesito tranquilidad ahora mismo», explicó Helen. «¿Puede decirme dónde está esa casa?» «Grace Green vive al final del pueblo, la última casa antes, del bosque. Pero está muy enferma, quizá no entienda nada. Tiene un hijo, pero rara vez la visita». Helen le dio las gracias y siguió adelante. La casa efectivamente estaba al final del pueblo, separada de los vecinos por una gran parcela. De 2 plantas, una vez pintada de azul, ahora descascarada y gris. El techo se hundía, faltaban algunas tablas en la valla, la puerta colgaba de una bisagra, pero había algo acogedor, hogareño en esta casa. Quizás las grandes ventanas con marcos tallados o el viejo manzano en el jardín delantero. Helen llamó a la puerta. Nadie respondió durante mucho tiempo. Luego se oyeron pasos lentos y una voz cautelosa. «¿Quién es?» «Hola, me llamo Helen. Vengo por lo de la venta de la casa». La puerta se abrió una rendija y en el umbral apareció una anciana diminuta, apoyada en un bastón. Cabello gris recogido en una coleta pulcra,
ojos sorprendentemente claros para su edad. ¿Por la casa?, preguntó la anciana. ¿Quién te ha dicho que la vendo? Vi un anuncio en Internet. ¿En Internet? La anciana claramente no entendía. Ah, sí, mi hijo debió publicarlo. Pasa, pasa. ¿Por qué quedarse en el frío? Dentro la casa resultó ser inesperadamente cálida y acogedora. Muebles antiguos pero robustos, no cosas baratas de producción en serie, sino armarios y cómodas de madera de verdad, manteles de encaje en las mesas, muchos libros en los estantes, fotografías en marcos, olía a pasteles y libros viejos. Grace Green, se presentó la anfitriona sentando a la invitada a la mesa. ¿Y cómo te llamas, querida? Helen Mitchell. Mitchell, pronunció mal el apellido, Mitchell. ¿Y a qué te dedicas? Soy ginecóloga. ¿Una doctora? Grace Green se iluminó. ¡Qué maravilloso! Hace mucho que no tenemos doctores aquí. Solo viene el paramédico Jack Hill una vez por semana y eso... Hizo un gesto con la mano. ¿Quieres té? Helen quiso negarse, pero la anciana ya estaba trajinando junto a la estufa. El té resultó fuerte, aromático, con mermelada de alguna baya desconocida. ¿Y por qué quieres nuestra casa?, preguntó Grace Green, mirando fijamente a la invitada. Tú todavía eres joven y hermosa. En Nueva York debes tener un buen trabajo, un buen sueldo. Helen pensó qué decir. ¿La verdad? ¿Que su marido la dejó por una mujer joven y embarazada? ¿Que el trabajo le resultaba odioso? ¿Que la vida le parecía vacía y sin sentido? Estoy cansada de la ciudad, dijo simplemente. Quiero tranquilidad. Lo entiendo, asintió la anciana. ¿Y la familia, marido, hijos? No, ninguno en absoluto, ninguno en absoluto. Grace Green guardó silencio un rato estudiando a la invitada. ¿Y para qué quieres una casa? La vida aquí es dura, sin comodidades, ni gas, ni agua corriente. Hay que cortar leña, calentar la estufa. En invierno no despejan las carreteras. Solo se puede llegar a la tienda con esquís. No pasa nada, me acostumbraré. Todavía eres demasiado joven para una vida así. Yo tengo más de 80, ya me da igual. ¿Pero tú? ¿No vas a volver a casarte? No, dijo Helen con firmeza. Ah, qué lástima, es duro sola, especialmente cuando se está enfermo. ¿Está usted enferma? Grace Green suspiró. ¿Quién no lo está a mi edad? El corazón me falla, la presión arterial sube, y hace poco el paramédico dijo algo terrible. Cayó como asustada por sus propias palabras. ¿Qué dijo? Oh, nada especial. Dice que mis análisis están mal, que debo ir al hospital. Pero les tengo miedo a los hospitales. Ingresan a los viejos, pero no los dan de alta para casa. Helen se puso alerta. Algo en las palabras de la anciana le preocupó. ¿Qué diagnóstico podría dar un paramédico rural a una mujer anciana? ¿Qué dijo exactamente? ¿Qué diagnóstico? Oh, ya no me acuerdo. Usó palabras tan complicadas. Algo del estómago. Dice que necesito una operación, pero a mi edad... Grace Green hizo un gesto con la mano. Así que mi hijo decidió vender la casa. Dice, ven a vivir conmigo a la ciudad. ¿Y usted quiere ir a la ciudad? Number, toda mi vida está aquí. Trabajé en la escuela durante 40 años, enseñé a los niños. Mi marido está enterrado en el cementerio local. ¿Cómo puedo abandonarlo? Había tanta añoranza en la voz de la anciana que Helen sintió lástima por ella. Una situación familiar. Se llevan a los padres ancianos a las ciudades, lejos de sus vidas familiares, de sus recuerdos. ¿Puede enseñarme la casa? Por supuesto, perdona el desorden, todo son cosas viejas aquí. Mi hijo dice que de todos modos lo tiraremos todo. La casa resultó ser más grande de lo que parecía desde fuera. Abajo, una cocina grande, salón y otra habitación que Grace Green llamaba el vestíbulo. Arriba,
3 dormitorios y un trastero. Por todas partes había muebles antiguos pero robustos, libros, fotografías familiares. Había problemas, manchas en el techo, suelos que crujían, cableado viejo, pero la casa estaba viva, habitada. ¿Cuánto pide por la casa?, preguntó Helen. Mi hijo dijo. Grace Greene dudó. Varios cientos de miles, pero por favor, no te enfades. Probablemente es caro. Helen casi se echa a reír. En Nueva York ese dinero podría comprar un garaje, pero aquí era una casa entera con terreno. Acepto, dijo, pero tengo una condición. ¿Cuál? Que usted se quede a vivir aquí conmigo. La casa es grande, hay sitio de sobra. Grace Greene se quedó desconcertada. ¿Cómo? ¿Tú compras la casa y yo me quedo? Yo compro la casa y usted me ayuda a acostumbrarme a la vida rural. Me enseña a encender la estufa, a plantar un huerto y yo cuidaré de su salud. Vamos, por favor, ¿por qué querrías a una vieja estorbando? No una vieja, sino una mujer sabia. Me sentiré mejor sabiendo que no estoy sola en un lugar desconocido. Los ojos de Grace Greene se llenaron de lágrimas. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Pero qué le digo a mi hijo? Le diremos a su hijo que la casa está vendida y que usted cuida temporalmente de la compradora hasta que se instale. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte? Para siempre, dijo Helen, y sintió que se aligeraba al decirlo. Para siempre, sin vuelta atrás a la vida pasada. Acordaron que Helen volvería en una semana con sus cosas y el dinero, mientras ella iba a Nueva York a arreglar los documentos y recoger sus pertenencias. El viaje de regreso pareció más corto. Helen pensó en lo que le esperaba: vida en el pueblo, calefacción de leña, huerto, conservas para el invierno, todas cosas que nunca supo hacer y nunca quiso aprender. Pero por alguna razón la perspectiva no la asustaba, la deleitaba. En Nueva York la recibió un apartamento vacío. Ian y Vicky se habían mudado a algún lado. Al parecer decidieron no esperar al divorcio. Sobre la mesa de la cocina había una nota: Lena, recoge tus cosas para fin de semana, tiraré el resto. Y el resto tiraré, 20 años de vida en común. Solo el resto que se puede tirar. Helen dobló la nota y la tiró a la basura. Que se quede ahí con los restos de su matrimonio. En una semana hizo las maletas, arregló los documentos para comprar la casa, fue al notario. Colegas de la clínica llamaron intentando persuadirla para que volviera, ofreciéndole un aumento de sueldo. El médico jefe incluso fue a su casa. Lena, recupera el sentido, no eres una campesina, ¿qué vas a hacer en el pueblo? Vivir, respondió ella simplemente. ¿Y si te aburres? ¿Si te enfermas? ¿Si se te acaba el dinero? Entonces volveré, pero por ahora quiero intentarlo. Él negó con la cabeza y se fue, refunfuñando algo sobre la crisis de los 40 y la necedad femenina. Cuando Helen cerró la puerta del apartamento de Nueva York por última vez, no miró atrás. Su vida pasada quedó tras esa puerta. Por delante le aguardaba una vida nueva, desconocida, pero propia. El primer mes en Riverbend pasó volando como un solo día. Helen se entregó en cuerpo y alma a su nueva vida, aprendiendo a encender la estufa, limpiando el desván, intentando entender cómo funcionaba la vida rural. Grace Greene resultó ser una mentora paciente, aunque a menudo movía la cabeza al ver los torpes intentos de la invitada citadina de manejar las tareas rurales más simples. No, querida, no se apila la leña así, decía viendo a Helen intentar encender la estufa. Primero virutas de madera, luego astillas finas y solo entonces troncos, y deja más aire o el fuego se ahogará. Helen obediente lo rehacía ensuciándose las manos de hollín y humo. En Nueva York podía realizar las operaciones más complejas, pero aquí no podía con una estufa ordinaria. Curiosamente, esta impotencia no la irritaba, la divertía.
Era como si estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. En un mes la casa se transformó notablemente. Helen contrató a hombres locales que arreglaron el techo y reemplazaron tablas podridas, instalaron cableado nuevo, pusieron una fosa séptica, conectaron internet por satélite. Grace Green inicialmente se resistió a las innovaciones, pero cuando la casa se volvió cálida y seca y salió agua caliente de verdad de los grifos, cedió. Qué bien está ahora, admitió, y yo que pensaba que acabaría mis días con esa gotera sobre la cama. Los residentes del pueblo veían a la nueva habitante con curiosidad y cautela. Una mujer de Nueva York, doctora, sin marido, una figura inusual por estos lares. Las primeras semanas los vecinos la saludaban con reserva, la observaban desde la distancia mientras ella trabajaba en el patio, pero cuando la esposa del tractorista local, Valentina, se cortó la mano mientras envasaba pepinos y Helen trató la herida profesionalmente y le puso puntos, su actitud cambió. Una doctora de verdad, susurraban las mujeres, manos de oro, y tan amable, no cobró nada, solo dijo que cambiara el vendaje mañana. La noticia de la doctora de la ciudad se extendió rápidamente por la zona. La gente empezó a acudir a Helen con diversos problemas, unos con dolor de espalda, otros con presión arterial alta. Ella no le negaba ayuda a nadie, aunque entendía que trabajaba ilegalmente, pero su corazón no le permitía apartarse de las personas que necesitaban ayuda. Le preocupaba especialmente el estado de Grace Green. La anciana se debilitaba cada día, se cansaba rápido, comía mal, se quejaba de dolores de estómago. Helen le ofreció examinarla varias veces, pero Grace Green lo eludía. «Ay, querida, no te molestes, soy vieja, tengo 74. No, 84. Siempre lo confundo. En fin, a mi edad todos se enferman. Grace Green, al menos déjeme tomarle la presión o hacerle algunos análisis». ¿Análisis? La anciana se asustó. No, Jack Hill dijo que es mejor no saber. ¿De qué sirve sufrir? Jack Hill era el paramédico local que venía al pueblo una vez por semana para ver pacientes en el antiguo edificio del Consejo Rural. Helen lo había visto a distancia un par de veces, un hombre de unos 45 años, algo corpulento, con el rostro perpetuamente disgustado. Los vecinos no hablaban de él con especial entusiasmo. «No sirve para mucho», se quejó Valentina, a quien Helen le había cosido la mano. «Fui a verlo con dolor de espalda, me recetó pastillas y dijo, «A su edad, ¿qué espera? Y solo tengo 48. ¿Y Grace Green?», preguntó Helen con cuidado. «Oí que tiene problemas serios. Ay, da miedo decirlo». Valentina bajó la voz. Le dio un diagnóstico así: cáncer de estómago, última fase. Dice que le quedan 6 meses de vida, no más. Por eso decidió vender la casa e irse con su hijo. Helen se puso alerta. Cáncer de estómago en fase terminal. Esos no eran los síntomas que observaba en Grace Green. Sí, la anciana estaba débil, pero no tanto como debería estarlo alguien con cáncer terminal. ¿Y cuándo hizo ese diagnóstico? Hace unos 3 meses, después de unos análisis. ¿Estuvo Grace Green en el hospital? No, Jack Hill tomó las muestras él mismo, las llevó al hospital del distrito. Luego vino y dijo, «Todo está mal, prepárese». Algo en esta historia no cuadraba. Helen decidió sonsacar delicadamente a la propia Grace Green, pero la anciana eludía la conversación cada vez. Solo una tarde, mientras tomaban té en la cocina, confesó, «Tengo miedo, Helen, número de la muerte. A mi edad hay que prepararse, pero tengo miedo de sufrir. Jack Hill dijo que habría un dolor terrible, que nada ayudaría». «¿Tiene mucho dolor ahora?» «En realidad no. A veces me duele el estómago, pero es soportable». Y él dice, «Esto es solo el principio».
Helen luchó por contener su opinión sobre el diagnóstico del paramédico, pero sin un examen no podía decir nada definitivamente. Unos días después se presentó la oportunidad de conocer a Jack Hill personalmente. Vino al pueblo para una cita programada y los lugareños le hablaron de la nueva residente. Así que usted es doctora. La examinó de arriba a abajo. ¿Cuál es su especialidad? Ginecología. Ah, temas de mujeres, ya veo. Bueno, entonces, colega, bienvenida a nuestro apartado rincón, solo que no me robe a los pacientes. Se rió. Pero la risa era desagradable, con un dejo de malicia. Estoy jubilada, mintió Helen. ¿Jubilada? El paramédico se sorprendió. Pero parece joven. Bueno, está bien, cada uno decide por sí mismo. Por cierto, oí que vive con Grace Green. ¿Cómo está? ¿No sufre demasiado? Parece bien, ¿qué le pasa? Oncología, estómago, fase terminal. No le digo la verdad, claro. ¿Para qué angustiar a una anciana? Pero usted es doctora, lo entiende. ¿Está seguro del diagnóstico? Por supuesto. Le hicieron todos los análisis, incluso una biopsia. Todo confirmado. Una lástima, claro. Era una buena mujer, pero a su edad... Helen asintió, pero por dentro se tensó. Algo iba mal. Una biopsia de estómago es un procedimiento serio que no se hace así como así en los hospitales de distrito, y los síntomas de Grace Green no coincidían con el diagnóstico. Esa tarde, decidió tener una conversación franca con la anciana. Grace Green, muéstreme sus documentos médicos. Quiero entender qué tratamiento le recetaron. ¿Qué documentos? Bueno, resultados de análisis, informes de alta hospitalaria, derivaciones. Ay, ¿dónde están? Grace Green agitó las manos. Jack Hill se llevó todo. Dice que los necesita para informes. ¿Se llevó todo? Bueno, no todo, algo queda. En la cómoda, en el cajón de abajo. Pero no te alteres si lees algo terrible. Helen fue al dormitorio de Grace Green y abrió el cajón indicado. Entre fotografías viejas y documentos había una pequeña pila de papeles médicos. Los cogió y volvió a la cocina. Lo primero que encontró fue un hemograma completo de hace 3 meses. Helen estudió los números con atención y sintió que el corazón se le encogía. Esos análisis no mostraban cáncer. Sí, la hemoglobina estaba un poco baja, lo que es típico en mujeres ancianas, pero no había marcadores oncológicos en absoluto. El siguiente documento era una derivación para una gastroscopia. La conclusión del endoscopista decía: gastritis superficial, no se detectan signos de neoplasias. Se recomienda dieta y terapia medicamentosa. Helen volvió a leer la conclusión varias veces. Gastritis superficial, la afección más común, fácil de tratar. Nada de cáncer ni de fases terminales. Grace Green llamó con voz temblorosa: «Venga aquí». La anciana apareció en el umbral, apoyada en su bastón. «¿Qué pasa? Estás muy pálida. Siéntate». «Necesito decirle algo». Grace Green se sentó a la mesa, mirando con ansiedad los papeles médicos en manos de Helen. «Usted no tiene cáncer», dijo Helen directamente. «No hay cáncer y nunca lo hubo. Tiene una gastritis ordinaria que es perfectamente tratable». «¿Cómo puede ser?». La anciana no entendía. Pero Jack Hill dijo: «Jack Hill le mintió. Mire usted misma». Helen le mostró el informe del endoscopista. Le explicó qué significaban todos los términos médicos. Grace Green escuchó con los ojos muy abiertos. «¿Pero por qué?», susurró. «¿Por qué me diría mentiras?». «Eso es lo que necesito averiguar», dijo Helen con firmeza. Pensó toda la noche intentando entender la lógica del paramédico. ¿Por qué un profesional médico engañaría a un paciente? ¿Qué beneficio obtenía de que una anciana creyera que estaba terminalmente enferma? Por la mañana, una vecina vino a verla, Zephyr Adams, una mujer de unos 70 años. «Helen», dijo sentándose a la mesa,
Quiero preguntarle algo, pero no se enfade. Adelante. ¿Es verdad que Grace Green no tiene ningún cáncer? Helen se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Bueno, esta mañana se lo estaba contando a todos. Dice que usted la curó y yo estaba pensando... Zephyr Adams hizo una pausa. A mí también me encontró algo terrible. ¿Qué le encontró? El corazón dice muy malo, tendré un infarto si no me trato. Y el tratamiento es caro, solo se hace en Nueva York, así que decidí vender mi casa, reunir dinero para el tratamiento. Helen se puso alerta. ¿Tiene documentos? ¿Resultados de análisis? Tengo algunas cosas, Jack Hill no se llevó todo. Una hora después, Helen estudiaba los documentos médicos de otra paciente terminal y de nuevo ningún signo de patología grave, solo cambios propios de la edad con los que la gente vive años. Empezaba a formarse un cuadro y era aterrador. Helen sacó un cuaderno y empezó a anotar todo lo que sabía sobre las actividades del paramédico Allen. Poco a poco surgió un esquema de fraude que le heló la sangre. Al anochecer tenía una lista de 5 familias a las que Jack Hill había dado diagnósticos fatales, y todas estas familias habían vendido sus casas por una miseria o planeaban hacerlo. Parte 4. Las siguientes 2 semanas Helen las pasó como una detective privada. Preguntó con cautela a los vecinos, estudió los documentos médicos que la gente había guardado, analizó el esquema del fraude. El cuadro se volvía cada vez más claro y aterrador. La familia Ivanov vendió su casa hace un año después de que Jack Hill descubriera cirrosis hepática en el cabeza de familia. En realidad, el hombre sufría de una gastritis ordinaria causada por una alimentación irregular. La casa fue comprada por un empresario del centro regional por unos pocos cientos de miles de rublos, aunque su valor real era mucho mayor. Los Ashworth, una pareja de ancianos, entregaron su heredad por unos pocos cientos de miles tras un diagnóstico de cáncer de pulmón para el marido. Los resultados de la fluoroscopia, que Helen logró obtener a través de un conocido radiólogo, mostraron solo cambios propios de la edad y rastros de una neumonía curada hacía tiempo. La viuda Nora Prescott se preparaba para vender su casa tras un tumor cerebral descubierto. Cuando Helen pidió ver los resultados de la resonancia magnética, resultó que la anciana nunca se había hecho una resonancia. Jack Hill dijo que se veía claro por los síntomas. El descubrimiento más terrible aguardaba a Helen cuando decidió comprobar el destino de las casas vendidas. Todas ellas, unos meses después de la compra, eran revendidas por dinero completamente distinto, de 1,5 millones a 3 millones de rublos. Los compradores resultaron ser testaferros y el beneficiario real era un tal señor González, un empresario de Texas involucrado en la compra de terrenos para urbanizaciones de cottages. Helen descubrió la conexión entre García y Allen por casualidad. Navegando por las redes sociales del paramédico, se topó con una foto de una fiesta de empresa donde Jack Hill abrazaba a un hombre desconocido. El pie de foto decía, «Con mi mejor socio de negocios». Una búsqueda inversa de imagen llevó al perfil de García. El esquema era simple y cínico. Allen elegía a ancianos solitarios con bienes inmuebles valiosos, pedía exámenes en el hospital del distrito y luego informaba de diagnósticos terribles. Los ancianos asustados vendían sus casas a los primeros compradores que convenientemente aparecían justo después del diagnóstico. Los compradores siempre eran diferentes. A veces una joven familia del centro regional, a veces un inversor privado, a veces un granjero que quería expandir su operación. Pero al final, todas las casas acababan en propiedad de empresas conectadas con Oleg García.
y un año o dos después en los solares de las heredades rurales empezaban a construirse urbanizaciones para moscovitas adinerados. El descubrimiento más impactante aguardaba a Ellen en los archivos del hospital del distrito. Logró que un conocido médico de Moscú solicitara algunos documentos para consulta. Resultó que muchos de los análisis a los que Allen se refería o nunca se realizaron, o sus resultados estaban falsificados. En algunos casos, el paramédico simplemente falsificó sellos y firmas de médicos. «Esto es un fraude descarado», se indignó su colega de Moscú. «¿Cómo pudo llevar a cabo estas maquinaciones durante tanto tiempo?» «Tiene padrinos», explicó Helen. «Seguro que alguien en el liderazgo del distrito recibe su parte». Mientras tanto, Allen no estaba cruzado de brazos. En la semana siguiente a su conflicto empezaron a llegar rumores desagradables a Helen. La tendera de la tienda de repente se volvió fría y poco acogedora. Los vecinos empezaron a evitarla. Algunos incluso dejaron de saludarla. «Helen», dijo cautelosamente un día la esposa del tractorista Valentina, «quizá no debería interesarse tan activamente en los asuntos de los demás. La gente está diciendo cosas». «¿Qué dicen exactamente?» «Bueno, que usted es una forastera de la ciudad que quizá no entiende nuestras costumbres. Y Jack Hill, él es local, todos lo conocen». «¿Qué saben de él?» Valentina dudó. «Dicen que está disuadiendo a Grace Green del tratamiento, que por su culpa podría morir». Helen entendió que Allen había lanzado una guerra de información contra ella. Estaba extendiendo rumores de que la doctora de Moscú interfería en el tratamiento de los residentes locales, que la gente podía morir de enfermedades no tratadas por su intromisión. La situación empeoró cuando una inspección de la administración del distrito llegó al pueblo. 3 funcionarios en trajes caros visitaron varias casas, preguntando por la nueva residente y sus actividades. Ciudadana Sawyer se dirigió a Helen, el inspector jefe, que se presentó como el subjefe del distrito para asuntos sociales. «Tenemos información de que se dedica a la práctica médica ilegal». «No me dedico a la práctica médica», respondió Helen con firmeza. «Simplemente consulto a los vecinos sobre documentos médicos». «¿Tiene licencia para actividad médica en nuestra región?» «No estoy ejerciendo la medicina, pero los residentes locales afirman que hace diagnósticos, receta tratamientos, refuta las conclusiones de especialistas cualificados. Estudio documentos médicos y ve discrepancias en los diagnósticos». «¿Discrepancias?» El funcionario esbozó una sonrisa burlona. «¿Es usted especialista en oncología, gastroenterología, cardiología?» «Soy doctora con 25 años de experiencia. Puedo leer análisis y ver inconsistencias». «Ya veo. Pero está creando situaciones de conflicto, interfiriendo en el trabajo de las instituciones médicas. Quizá debería reconsiderar su conducta». La amenaza era velada pero comprensible. Helen entendió que se estaba construyendo todo un sistema contra ella, desde el paramédico hasta la administración del distrito, pero no había marcha atrás. Demasiada gente había sufrido, demasiados destinos se habían roto. Tras la marcha de los inspectores, Grace Green lloró. «Helen, quizá realmente no vale la pena involucrarse. ¿Y si le hacen daño? ¿Y si hay problemas?» «Grace Green, si yo no hubiera venido, ¿qué habría pasado con usted?» «Bueno, habría vendido la casa, me habría mudado con mi hijo y habría muerto allí de melancolía e inutilidad, y Jack Hill se habría llevado sus 30 monedas de plata. Pero es doctor, tiene estudios, experiencia». «Estudios, sí, pero conciencia parece que la perdió por el camino». Helen entendió que necesitaba aliados. No podía con todo un sistema de corrupción sola, y tal aliado se encontró en el lugar más inesperado. Luke López, el director de la escuela local, vino a verla él mismo.
Un hombre de mediana edad, rostro inteligente, cansado pero con ojos amables. Helen, dijo sentándose a la mesa de la cocina, quiero hablar con usted. Le escucho. He oído sobre sus desacuerdos con Jack Hill y quiero decirle, tiene razón. Helen se sorprendió. ¿Cómo lo sabe? Mi esposa murió hace 2 años, cáncer de mama. De verdad, no he inventado. Los últimos meses sufrió de dolor y Allen se negó a recetarle analgésicos fuertes. Decía que debía aguantar o se volvería adicta. Una mujer muriendo de cáncer y a él le preocupa la adicción a la morfina. Recuerdo a su esposa, dijo Grace Green en voz baja. Era una buena mujer, Hazel Carter. Sí, asintió Luke López, y tras su muerte empecé a prestar atención al trabajo de nuestro paramédico y noté un patrón extraño. Todos sus pacientes terminales de alguna manera venden sus casas a los mismos compradores. ¿Lo ha comprobado? Por supuesto. No solo soy director de escuela, sino también diputado del asentamiento rural. Tengo acceso a algunos documentos. ¿Y sabe qué encontré? Oleg García, el principal beneficiario de todos estos tratos, resulta ser el primo de nuestro jefe de distrito. Helen silbó suavemente. Las conexiones familiares explicaban mucho, tanto el patrocinio de Allen como la renuencia de la administración del distrito a investigar sus actividades. ¿Qué propone?, preguntó. Tenemos que ir por encima del nivel distrital, a la Fiscalía Regional, al Departamento Regional de Salud. García no tiene familiares allí. ¿Y usted ayudará? Ayudaré, pero con una condición. Debemos estar absolutamente seguros de nuestras pruebas. Un error es suficiente para que nos acusen de calumnia. Las siguientes 2 semanas, Helen y Luke López trabajaron como investigadores reales. Sistematizaron todos los hechos, recogieron testimonios de víctimas, hicieron copias de documentos. A través de sus contactos en círculos educativos, Luke López llegó a médicos del centro regional, que confirmaron que muchos de los diagnósticos de Allen eran inventados. Al mismo tiempo, prepararon cuidadosamente el terreno entre los residentes locales. Luke López gozaba de gran autoridad en el distrito. Llevaba 20 años como director de la escuela. Lo respetaban tanto niños como padres. Cuando empezó a contar a la gente sobre las maquinaciones del paramédico, muchos finalmente se decidieron a expresar sus sospechas abiertamente. Siempre sospechamos algo, admitió una maestra de primaria. Era muy sospechoso. Una persona se entera de una enfermedad e inmediatamente vende la casa y los compradores aparecen como por arte de magia. ¿Y se acuerdan de Lachlan Shepard de Brooklyn?, añadió la bibliotecaria. Allen le dijo que tenía cáncer de próstata. El viejo estaba tan asustado que vendió su casa por 300,000 y ahora dicen está vivo en Texas, sano como una manzana. Poco a poco se formaba una coalición contra Allen. La gente entendía que habían sido engañados, que habían echado a sus conciudadanos de sus lugares natales bajo falsos pretextos, pero el paramédico tampoco dormía. Entendía que se preparaban acusaciones serias contra él y preparaba una defensa. A través de sus padrinos intentó presionar a Luke López. Una comisión del distrito fue a la escuela para una inspección. Criticaban cada pequeñez, el formato de los documentos, los planes de estudio, el estado de las instalaciones. A Luke López le insinuaron que su trabajo no cumplía con los requisitos modernos y que quizá debería considerar personal más joven. «Quieren quitarme», le dijo a Helen tras otra inspección. «Si me destituyen del puesto perderé toda autoridad en el distrito». «Entonces tenemos que actuar más rápido», decidió Helen. Acordaron que la semana siguiente irían al centro regional, directamente a la Fiscalía y al Departamento de Salud. Tenían pruebas suficientes. Los testigos estaban dispuestos a declarar,
pero Allen se les adelantó. El viernes por la tarde un coche del hospital del distrito se detuvo frente a la casa de Helen. Bajaron el paramédico y dos hombres desconocidos en batas blancas. Helen Mitchell, anunció solemnemente Allen, tenemos motivos para creer que requiere un examen psiquiátrico. ¿Con qué fundamentos? Hemos recibido quejas de residentes locales sobre su conducta inadecuada. Difunde información falsa sobre médicos, interfiere en el tratamiento de pacientes, muestra signos de manía persecutoria. Helen entendió que este era el último intento de Allen de quitársela de encima. La hospitalización forzosa en un hospital psiquiátrico desacreditaría automáticamente todas sus acusaciones. Rehúso el examen, dijo con firmeza. Lamentablemente la negativa es imposible. Tenemos una derivación del médico jefe del distrito. Muéstreme los documentos. Allen le entregó un papel con sellos y firmas. La derivación estaba formulada según todas las normas, enumerando síntomas de trastorno delirante y delirios de grandeza. Esto es una falsificación, dijo Helen tras estudiar el documento. Esta es una derivación oficial. Venga con nosotros voluntariamente y todo será civilizado. En ese momento Grace Greene salió de la casa. ¿Qué pasa, Helen? ¿Qué quieren? Quieren llevarme a un hospital psiquiátrico, explicó Helen. ¿A un hospital psiquiátrico? La anciana se horrorizó. Pero si es la persona más sensata que conozco. Grace Greene, no se meta, dijo Allen. Estos son asuntos médicos. Son asuntos criminales, no médicos. La anciana gritó de repente tan fuerte que los vecinos la oyeron. Es un estafador, un embustero, echa a la gente de sus casas, da diagnósticos falsos. Sus gritos atrajo la atención. La gente empezó a salir de las casas vecinas. Se reunió una multitud, unas 15 personas. ¿Qué pasó?, preguntaron los vecinos. Grace Greene, ¿por qué grita? Animada por el apoyo, la anciana continuó exponiendo al paramédico. Me dijo que tenía cáncer y Helen miró los documentos. No hay cáncer, solo gastritis ordinaria, y este estafador me obligaba a vender mi casa por 4 perras. La multitud murmuró. La gente se miró recordando sus propias sospechas. Y María también dijo que la engañaron, dijo una voz de mujer. E Iván también, añadió una voz masculina. Allen se dio cuenta de que la situación se le iba de las manos. Ciudadanos, dispersión, estos son asuntos oficiales. ¿Qué asuntos oficiales?, se indignó Valentina. Usted engaña a la gente, la echa de sus casas. No engaño a nadie, trabajo honestamente. Honestamente, Luke López apareció en la multitud. Entonces explique por qué todos sus pacientes terminales venden sus casas al mismo comprador. ¿Cómo sabe eso?, replicó Allen. Lo comprobamos, respondió calmadamente el director de la escuela. Y no solo comprobamos, sino que planeamos ir a la fiscalía. La multitud murmuró aprobatoriamente. Allen estaba desconcertado. Su plan había fallado y las acusaciones contra él se habían hecho públicamente. Todo esto son calumnias. Intentó salvar la situación. Se han confabulado contra mí. Entonces demuestre que mentimos, desafió Helen. Muéstrenos los resultados reales de los análisis de Grace Greene. Explique por qué tiene gastritis en lugar de cáncer. El paramédico no respondió. Entendió que estaba atrapado. Con sus ayudantes subió rápidamente al coche y se marchó, dejando a Helen y a los aldeanos reunidos celebrar su primera victoria. Pero Helen entendió. Esto era solo el principio. La verdadera batalla aún estaba por venir. Parte 5. Tras la exposición pública de Allen, comenzó una verdadera fermentación en el pueblo. La gente que había guardado silencio sobre sus sospechas durante años, finalmente decidió hablar abiertamente.
Cada vez más personas acudían a Helen y Luke López con historias sobre diagnósticos extraños, presión para vender casas, compradores sospechosos. Claudia Nikolaevna, una mujer de 70 años del pueblo vecino de Olshanka, contó una historia que helaba la sangre. Allen había diagnosticado a su nieto, un adolescente, leucemia. La asustada abuela vendió su casa por 350,000 rublos, planeando llevar al niño a Nueva York para tratamiento. Pero cuando llegaron al hospital infantil Speransky, resultó que el adolescente tenía una anemia ordinaria causada por mala alimentación. Todavía no entiendo cómo pudo hacer semejante diagnóstico, lloró Claudia Nikolaevna. El niño estaba sano, un poco pálido, claro, pero siempre lo ha sido. Y este monstruo dijo que si el tratamiento no empezaba inmediatamente, el niño moriría en un mes. ¿Dónde están viviendo ahora?, preguntó Helen. Alquilamos una habitación en el centro distrital. Mi nieto va a la escuela local. ¿Y su casa? La anciana sonrió amargamente. Ahora hay alguna dacha lujosa allí, una valla alta, perros malos. Ni siquiera te puedes acercar a mirar dónde pasé mi infancia. Había más de 20 historias así. Cada una, un destino roto, una familia destruida, un hogar perdido. Helen lo apuntó todo en un cuaderno grueso que Grace Greene llamaba el libro de la pena popular. Mientras tanto, a través de sus contactos en círculos educativos, Luke López reunió información sobre el esquema de fraude a nivel regional. Resultó que casos similares habían ocurrido no solo en su distrito. En distritos vecinos también había paramédicos y médicos que daban diagnósticos falsos a ancianos, y sus bienes inmuebles acababan en manos de varias empresas constructoras. Esta es toda una red, le dijo a Helen una tarde mientras estaban sentados en la cocina de Grace Greene revisando otra pila de documentos. Me puse en contacto con colegas de otros distritos. Hay casos similares en todas partes donde se planean urbanizaciones o bases turísticas. Así que no es solo una iniciativa local de Allen. No, esto es actividad criminal organizada. Alguien está coordinando todo el esquema desde arriba. Grace Greene, que había estado escuchando atentamente su conversación, dijo de repente: ¿Recuerdan el año pasado vinieron unas personas de la región? Miraron la tierra, midieron algo. ¿Cuándo fue esto? Helen se interesó. ¿En verano o a finales de primavera? No me acuerdo exactamente. Un hombre de aspecto importante con un traje caro, con unos cuantos más. Dijeron que construirían una base turística aquí. ¿Allen se comunicó con ellos? Sí, claro, incluso los invitó a su casa. Mi huerto está al lado de su casa. Los vi sentados en el patio discutiendo algo. Helen y Luke López intercambiaron miradas. Otra confirmación de que el paramédico no era una figura independiente, sino parte de un esquema mayor. Una semana antes del viaje planeado al centro regional ocurrió un evento que cambió toda la situación. Una periodista del periódico regional llegó al pueblo, Sutton Harris, una mujer de mediana edad, enérgica y decidida. Investigaba esquemas de corrupción en la atención sanitaria. Colegas del ámbito educativo me hablaron de sus problemas, le explicó a Luke López. Si lo que afirma es cierto, esto es material para una gran publicación. La periodista resultó ser una verdadera profesional. Entrevistó metódicamente a todas las víctimas, estudió documentos, comprobó información sobre transacciones inmobiliarias. Lo que más le interesaba eran las conexiones entre varios compradores y empresas constructoras. Tengo una fuente en el registro de la propiedad, le dijo a Helen. Él ayudará a rastrear toda la cadena de reventas. Si se confirman mis sospechas, nos enfrentamos a un fraude a especialmente gran escala. 3 días después, Sutton Harris regresó con datos sensacionales. En los últimos años,
Numerosos terrenos en varios pueblos de toda la región habían sido comprados a través de testaferros. El valor total de las transacciones ascendía a decenas de millones de rublos, aunque el valor real de la tierra era varias veces superior. Pero lo más interesante no es eso, dijo la periodista extendiendo impresiones de documentos sobre la mesa. Lo principal es quién está detrás de todo este esquema. Resultó que Oleg García era solo un eslabón intermedio. El verdadero beneficiario era un grupo de empresas llamado Freepool Corp, que se especializaba en crear comunidades suburbanas de élite para clientes adinerados de Nueva York y San Petersburgo. El dueño del grupo de empresas era el señor Nelson, un diputado de la Asamblea Regional y un importante empresario. «¿Remington?», dijo Luke López pensativo. «He oído ese nombre en alguna parte». «Fue elegido recientemente para la Asamblea Regional», explicó la periodista, haciendo campaña como defensor de los intereses de los residentes rurales y luchador por el desarrollo del turismo en la región. La ironía de la situación era obvia. Un hombre que públicamente abogaba por el desarrollo de los territorios rurales en realidad se dedicaba a desalojar a los residentes locales de sus tierras. «¿Y Allen?», preguntó Helen. «¿Es solo un ejecutor o también recibe dinero serio?» «Según mi información, los paramédicos reciben de 50 a 100,000 rublos por cada caso exitoso, más un salario mensual del señor Remington por servicios de consultoría. Un buen salario para un paramédico rural», comentó Luke López sombríamente. Sutton Harris planeaba publicar el material en una semana, pero antes de la publicación necesitaba obtener comentarios de todos los individuos involucrados, incluido el propio señor Remington. «Entiendo que esto podría ser peligroso para ustedes», les dijo a Helen y Luke López. «En cuanto salga el artículo enfrentarán una presión seria. ¿Están preparados para eso?» «Estamos preparados», dijo Helen con firmeza. «Demasiada gente ha sufrido. No podemos permitir que esto continúe. Y yo he pasado toda mi vida enseñando a los niños honestidad y justicia», añadió Luke López. «¿Cómo puedo callarme ahora, conociendo la verdad?» Mientras tanto, la noticia de la visita de la periodista llegó a Allen. Entendió que la situación se volvía crítica y decidió golpear preventivamente. Se presentó una declaración ante la Fiscalía del Distrito acusando a Helen Sawyer y a Levi Taylor de calumnia. La declaración afirmaba que difundían información falsa sobre un médico honesto, dañando su reputación e interfiriendo en sus deberes profesionales. La citación a la Fiscalía llegó el lunes por la mañana. Helen y Luke López debían presentarse para interrogatorio como sospechosos bajo el artículo «Calumnia». «Este es su último intento de intimidarnos», dijo Luke López, «pero tenemos pruebas. No hemos dicho nada que no podamos respaldar con documentos». «Lo principal es no caer en provocaciones», aconsejó Sutton Harris. «Respondan solo a preguntas directas, no se dejen arrastrar a discusiones». En la fiscalía los recibió un asistente del fiscal, un hombre joven de unos 30 años que claramente no tenía ganas de lidiar con un caso complejo. «Entienden», dijo, hojeando los materiales, «tenemos una declaración de un trabajador médico de que están difundiendo información falsa sobre él. Esta es una acusación grave». «Y tenemos documentos que confirman nuestras palabras», respondió Helen con calma, colocando una carpeta con copias de informes médicos sobre la mesa. El asistente del fiscal comenzó a estudiar los documentos de mala gana. Su rostro mostraba que entendía. El caso era mucho más serio de lo que parecía inicialmente. «Estos documentos, ¿de dónde los obtuvieron?» «Los propios pacientes los proporcionaron. La gente tiene derecho a conocer el contenido de sus documentos médicos». Y este documento levantó uno de los certificados. «Aquí dice gastritis superficial.
pero el solicitante afirma que diagnosticó cáncer de estómago. Ese es exactamente el problema, explicó Luke López. El paramédico les dice una cosa a los pacientes, pero los documentos dicen algo completamente diferente. Pero esto es fraude documental, dijo el asistente del fiscal confundido. Exactamente, coincidió Helen, y pedimos una investigación. El interrogatorio se prolongó durante 3 horas. El asistente del fiscal salió varias veces para consultar con sus superiores. Estaba claro que no sabía cómo proceder con la información recibida. Finalmente regresó y dijo: se realizará una inspección basada en su solicitud, y respecto a la declaración de Allen, nos abstendremos de abrir un caso por ahora hasta que se aclaren todas las circunstancias. Al salir de la fiscalía, Helen sintió un extraño alivio. Por primera vez su versión había sido escuchada oficialmente, no desestimada, no silenciada. Creo que la publicación de Sutton Harris cumplió su función, dijo Luke López. La fiscalía no quiere parecer cómplice de la corrupción. Efectivamente, el artículo en el periódico regional tuvo el efecto de una bomba. Estafadores médicos echan a ancianos de sus pueblos natales, decía el titular en primera plana de un reportaje detallado sobre el esquema de fraude. El artículo mencionaba los nombres de todos los participantes en el esquema, incluido el diputado Remington. La reacción no se hizo esperar. Al día siguiente llegó al pueblo una comisión del Departamento Regional de Salud. Allen fue suspendido de trabajo pending investigación. El médico jefe del distrito fue convocado a la región para dar explicaciones, pero Remington y su equipo no iban a rendirse sin luchar. 2 días después se celebró una rueda de prensa en la región donde el diputado afirmó que era víctima de un ataque informativo de competidores. Afirmó que nunca había tenido nada que ver con las actividades del paramédico Allen y que todas las transacciones de tierras eran completamente legales. La gente que envidia mi éxito empresarial intenta calumniarme, dijo Remington a los periodistas. Estoy dispuesto a responder de mis palabras en los tribunales. Simultáneamente comenzó un ataque masivo contra Sutton Harris. Aparecieron materiales en línea desacreditando su reputación. Se la acusó de parcialidad, de aceptar dinero de los competidores de Remington, incluso de animadversión personal hacia el diputado. Esta es una táctica estándar, le dijo la periodista a Helen por teléfono. Cuando no hay nada que decir sobre el fondo, atacan al autor, pero estoy preparada para esto. Mientras tanto, la inspección del Departamento Regional de Salud cobraba impulso. La comisión llevaba ya una semana trabajando, entrevistando pacientes, estudiando documentos médicos, verificando las cualificaciones del personal médico. Los resultados fueron incluso peores de lo que Helen había supuesto. Resultó que Allen no tenía derecho a hacer muchos de los diagnósticos que aparecían en sus informes. Un paramédico puede proporcionar primeros auxilios y realizar exámenes simples, pero los diagnósticos oncológicos solo pueden hacerlos un oncólogo tras pruebas especiales. Además, se descubrieron graves violaciones en la documentación médica. Muchos de los análisis a los que Allen se refería o no se realizaron, o sus resultados estaban distorsionados. El médico jefe del hospital del distrito intentó echarle la culpa todo al paramédico. Allen trabajaba de forma independiente. No controlábamos cada paso suyo. Es un trabajador médico experimentado, confiábamos en él. Pero la comisión quickly encontró que el médico jefe no podía haber estado unaware de las violaciones. Se habían recibido demasiadas quejas de pacientes. Las discrepancias en los documentos eran demasiado obvias. En la segunda semana de la inspección, la Fiscalía Regional se unió al trabajo.
Se inició un caso criminal bajo los artículos fraude y abuso de poderes oficiales. Allen fue detenido justo en su lugar de trabajo. Durante un registro de su domicilio, se encontraron documentos que confirmaban su conexión con las empresas de García, así como una gran suma de dinero, más de 1 millón de rublos en efectivo. ¿De dónde sacaría un paramédico rural tanto dinero?, le preguntaron los investigadores. Ahorré, respondió Allen. Con un salario de 20,000 rublos, en 15 años podría ahorrar un máximo de 300,000 si no gastara nada en vivir. Allen entendió que estaba pillado, pero continuó negando su culpabilidad. Afirmó que siempre hizo diagnósticos de buena fe, y si los pacientes vendían sus casas, ese era su asunto personal. El arresto del paramédico se convirtió en una señal para otros participantes en el esquema. García intentó huir al extranjero, pero fue detenido en el aeropuerto. Durante un registro de su oficina, se encontraron documentos que indicaban pagos sistemáticos a trabajadores médicos por servicios de consultoría. Remington permaneció libre por ahora. La inmunidad parlamentaria lo protegía del arresto, pero la Fiscalía ya había preparado una presentación a la Asamblea Regional para despojarlo de su mandato de diputado. La vida en Riverbend gradualmente volvió a la normalidad. Grace Greene se sentía mejor cada día. El simple tratamiento para la gastritis que Helen recetó hizo maravillas. La anciana ganó peso, mejoró su complexión, se volvió más activa. Helen, dijo una mañana, quiero preguntarte algo. Te escucho. ¿No has pensado en quedarte en nuestro pueblo para siempre? Verás, la gente te quiere, te respeta, se te necesita aquí. Helen lo pensó. Efectivamente, en los últimos meses se había sentido needed como nunca antes en la clínica de Nueva York. Aquí cada consejo era importante, cada palabra tenía peso. No lo sé, respondió honestamente. Todavía no he pensado tan adelante. Y deberías. Luke López, por ejemplo, pregunta por ti muy a menudo. Helen se sorprendió. ¿En qué sentido? En el sentido más directo. Es un buen hombre decente. Su esposa era maravillosa. Que en paz descanse. Pero la vida continúa. Y es duro estar solo en una casa. Helen se sonrojó. Había notado que Luke López, indeed, comenzó a visitar más a menudo, para consultar sobre el caso o simplemente para tomar té. Sus conversaciones se prolongaban horas. Hablaban no solo de la investigación, sino también de libros, la vida, planes para el futuro. Grace Greene, por favor. Lo haré, querida, lo haré. A nuestra edad es tonto perder el tiempo. Tanto tú como él tenéis más de 50. Buena gente, se complementan. ¿Qué están esperando? Esa tarde, Luke López efectivamente vino de visita. Se sentaron en la cocina bebiendo té con mermelada de grosella que Grace Greene había hecho. Helen, dijo de repente, quiero preguntarte algo. Su corazón latió más rápido. ¿Tenía razón Grace Greene? ¿Qué quieres preguntar? ¿No has pensado en quedarte aquí, en nuestro distrito? Realmente necesitamos un médico, especialmente uno como tú. ¿En qué sentido? En el sentido directo. Hablé con el nuevo jefe de distrito que vino tras todos estos escándalos. Está dispuesto a ofrecerte el puesto de jefa del puesto médico con un buen salario y alojamiento oficial. ¿Alojamiento oficial? O puedes quedarte aquí con Grace Greene. Ella dice que la casa ahora es de ambas. Helen miró a Luke López y de repente entendió que la pregunta no era solo sobre trabajo. Había calidez en sus ojos que no había visto en mucho tiempo. No pasión, no enamoramiento, sino algo más profundo. Comprensión, respeto, disposición a recorrer la vida juntos. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. ¿Debería quedarme? Creo que sí, respondió en voz baja, pero no solo por el trabajo. Entonces, ¿por qué más? Porque me entristecería mucho que te fueras.
Esto no era una declaración de amor, pero era algo más importante. Un reconocimiento de que se había convertido en parte de su vida, de que su presencia era importante y valiosa. Lo pensaré, dijo Helen. Honestamente lo pensaré. Y a la mañana siguiente llegaron noticias que finalmente decidieron su destino. El teléfono sonó a las 7 de la mañana. Helen dormía profundamente. Por primera vez en muchos meses no la atormentaban sueños ansiosos, no tenía pesadillas sobre pacientes enfermos y un marido infiel. Grace Green ya estaba levantada y trajinando en la cocina preparando el desayuno. Helen, teléfono, llamó la anciana. Dicen que es de Nueva York. Helen se puso una bata y cogió el auricular. La voz era desconocida, un hombre joven que se presentó como asistente del fiscal de la ciudad de Nueva York. Helen Mitchell Sawyer, ¿usted presentó la demanda de divorcio del ciudadano Ian Thompson? Sí, lo hice. ¿Qué ha pasado? Verá, es necesaria su consulta. Su exmarido ha sido arrestado bajo sospecha de fraude a especialmente gran escala. La investigación le pide que venga a Nueva York para prestar declaración. Helen se sentó en una silla. ¿Ian arrestado? ¿Por qué? ¿De qué exactly se le acusa? Crear una pirámide financiera, atrajo dinero de inversores para la construcción de centros comerciales, pero no se llevó a cabo ninguna construcción, y el dinero se gastó en necesidades personales. Los daños ascienden a más de 100 millones de rublos. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Llevamos divorciados 6 meses. El hecho es que parte de los fondos fue transferida a cuentas registradas a su nombre. Necesitamos entender si usted sabía de esto. A Helen le zumbaron los oídos. Ian había registrado algo a su nombre. ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé nada de ninguna cuenta, exclamó. No hemos hablado en 6 meses. Precisamente por eso necesitamos su testimonio para limpiarla de sospechas y confirmar que no fue cómplice. ¿Cuándo necesito ir? Cuanto antes mejor. El caso ha tenido un gran impacto público. Muchas víctimas exigen compensación. Colgando, Helen se sentó en silencio durante mucho tiempo. Así que Ian no solo le fue infiel, sino que también la involucró en algunos esquemas criminales. Menos mal que abandonó su vida a tiempo. ¿Qué pasó, querida?, se preocupó Grace Green. Estás muy pálida. Helen le contó sobre la llamada. La anciana gimió. Dios mío, ¿qué clase de gente es esta? Primero aparece un estafador aquí, ahora otro en Nueva York. Grace Green, tendré que ir, prestar declaración, aclarar estas cuentas. Por supuesto, ve, y yo cuidaré la casa aquí, pero debes volver. ¿Me oyes? Había miedo en la voz de la anciana. Durante estos meses se habían vuelto como una familia, y Grace Green temía que los problemas de Nueva York se llevaran a Helen del pueblo para siempre. Una hora después, el coche de Luke López se detuvo frente a la casa. Vino, como de costumbre, para el té de la mañana y para discutir las últimas noticias sobre el caso de Allen. Pero al ver las maletas hechas, se quedó desconcertado. ¿Te vas? Helen le contó sobre la llamada de la fiscalía. Luke López escuchó con creciente ansiedad. Ya veo, dijo finalmente, así que al final te vas. No será por mucho tiempo. Prestaré declaración y volveré. ¿Y si no vuelves? Preguntó en voz baja. Si hay razones para quedarse en Nueva York. No las habrá, dijo Helen con firmeza. Mi vida está aquí ahora. ¿De verdad? De verdad. Él suddenly tomó su mano. Helen, quiero que sepas, te esperaré mucho. Todos te esperaremos. El pueblo no será lo mismo sin ti. Definitivamente volveré, prometió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Tengo un hogar aquí y personas que me importan. El camino a Nueva York llevó 6 horas. Helen condujo pensando en cómo había cambiado su vida en estos 6 meses.
Hace 6 meses era una doctora exitosa de Nueva York, la esposa de un próspero empresario. Vivía en una zona prestigiosa y ahora una doctora rural viviendo en una casa de madera con calefacción de leña, y lo extraño era más feliz que nunca. En Nueva York la recibió una atmósfera ajena y fría, una ciudad enorme, rostros indiferentes, bullicio, smog. ¿Cómo había podido vivir aquí? ¿Cómo no notó esta frialdad? La fiscalía estaba ubicada en un lúgubre edificio de la era estalinista. La investigadora, una mujer de mediana edad, cansada y desgastada, explicó los detalles del caso. Su exmarido creó varias empresas que supuestamente se dedicaban a construir centros comerciales en ciudades suburbanas, explicó mostrando carpetas con documentos. Atrajo inversores prometiendo altos beneficios. La gente invirtió sus ahorros, pensiones, vendió apartamentos. Y entonces resultó que no había construcción. El dinero se gastó en comprar coches caros, bienes inmuebles de élite, viajes. Solo los coches costaron 3 millones de rublos. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Algunas de las empresas estaban registradas a su nombre, figuraba como fundadora de 2 empresas, se abrieron cuentas bancarias usando su pasaporte. Helen dio un grito ahogado. No tenía idea de ninguna empresa. Eso es imposible, nunca firmé nada. Precisamente por eso la llamamos. Sospechamos que los documentos fueron falsificados. Necesitamos su declaración de que no consintió el uso de sus datos. El interrogatorio duró 4 horas. Helen detalló su vida con Ian, cómo pudo haber obtenido acceso a sus documentos, que nunca se interesó por sus negocios. ¿Tenía un poder notarial para asuntos familiares?, preguntó la investigadora. Sí, lo tenía, para comprar un apartamento, tramitar préstamos. Ahí está la respuesta. Usó ese poder para crear empresas. ¿Y usted no notó nada? Trabajaba de la mañana a la noche, rara vez estaba en casa, confiaba en mi marido. Ya veo, lamentablemente estos casos son comunes. Los maridos registran negocios a nombre de sus esposas para que, en caso de problemas, puedan echarles la culpa a ellas. Tras el interrogatorio, Helen se sintió agotada. Así que Ian no solo le fue infiel, sino que también la tendió para responsabilidad criminal. Menos mal que abandonó su vida a tiempo. Afuera era noviembre, frío, gris, húmedo. Helen caminó por lugares familiares y no los reconoció. Allí estaba la casa donde vivió con Ian. Ahora probablemente vivían allí su joven esposa y su hijo. Allí estaba la clínica donde trabajaba. Había luces en las ventanas, los médicos atendían a pacientes. Entró en la clínica. Los colegas la recibieron con alegría. Lena, qué bueno que viniste, te extrañamos mucho. ¿Cómo están las cosas en el pueblo?, preguntó Natasha, la doctora joven. ¿No te has cansado de cavar huertos todavía? ¿Ya has tenido suficiente de jugar a la campesina?, se rió el médico jefe Caleb Allen. Vuelve a la vida normal, tu puesto te espera. Vida normal. Un trabajo prestigioso, buen salario, perspectivas de carrera, todo con lo que sueñan millones de personas. Pero por alguna razón a Helen le parecía irreal, artificial. Gracias, dijo, pero ya he encontrado mi lugar. ¿En el pueblo? Caleb Allen se sorprendió. ¿Qué has olvidado allí? ¿Qué perspectivas tienes? ¿Qué futuro? Buenas perspectivas y un buen futuro. Esa tarde se quedó en un hotel. La habitación era cómoda con vistas panorámicas de la ciudad. Helen se paró junto a la ventana, miró las luces de Nueva York y pensó en las tardes tranquilas en el pueblo, en el té con Grace Greene, en las largas conversaciones con Luke López. Sutton Harris, la periodista, la llamó. Helen, ¿cómo estás? Oí que estás en Nueva York. Sí, circunstancias familiares.
Tengo buenas noticias para ti. Han despojado a Remington de su mandato de diputado. Lo arrestarán mañana. Esos son muy buenas noticias. Y aún mejor, todo el esquema se ha derrumbado. En otros distritos también han arrestado a médicos que daban diagnósticos falsos. Creo que has salvado a decenas de familias. Lo salvamos, no yo sola. Por supuesto, por cierto, ¿cuándo regresas? Luke López preguntó. Me voy mañana. ¿No quieres quedarte en Nueva York? Mi hogar está ahora en River Bend. Al día siguiente, antes de irse, Helen decidió visitar a su exmarido en el centro de detención. La visita duró solo media hora, pero fue suficiente para finalmente convencerse. Había tomado la decisión correcta al dejarlo. Ian parecía envejecido, demacrado. Su traje caro fue reemplazado por ropa estándar. Su seguridad en sí mismo había desaparecido. Lena, dijo cuando la vio, qué bueno que viniste. Necesito tu ayuda. ¿Qué ayuda? Dinero para un abogado, un buen abogado. Me asignaron a un imbécil gratuito. Pero tenías una esposa joven y rica, pídeselo a ella. Vicky sonrió amargamente. Huyó tan pronto como se enteró del arresto. Se llevó al niño y desapareció. Incluso cambió de número. Ya veo. ¿Y cuentas con mi ayuda? ¿Entiendes? No quise tenderte una trampa. Solo necesitaba poner los documentos a nombre de alguien. Y tú eras mi esposa. Lo era. Ahora no lo soy y no ayudaré. Lena, pero vivimos juntos durante 20 años. Sí, vivimos, y en esos 20 años me di cuenta de que solo piensas en ti mismo. Cuando las cosas iban bien me dejaste. Ahora cuando van mal te acordaste de mí. No sabía que acabaría así. Sabías que estabas engañando a la gente. Sabías que falsificabas documentos a mi nombre y te callabas. Ian bajó la cabeza. No tenía nada que decir. Adiós, Ian, dijo Helen poniéndose de pie. Espero que obtengas lo que mereces. Al salir del centro de detención sintió un extraño alivio. El último vínculo con su vida pasada se había roto. Ahora era verdaderamente libre. El camino a casa, sí a casa, pareció corto. Helen condujo y se alegró por cada kilómetro que la acercaba al pueblo. Allí estaba el centro regional, los giros familiares, los lugares natales. En Riverbend la recibieron como a una heroína. Grace Green lloró de alegría. Los vecinos salieron a saludarla, incluso los perros locales ladraron con alegría. Pensé que no volverías, admitió la anciana. Pensé que Nueva York te reclamaría. Nueva York es mi pasado, dijo Helen, y el futuro está aquí. Esa tarde vino Luke López. Trajo un ramo de ásteres tardíos, las últimas flores del otoño. ¿Cómo estuvo Nueva York? Preguntó. Todo aclarado. Ahora soy completamente libre. ¿Y qué has decidido? Sobre el trabajo, sobre el futuro. Helen lo miró y de repente entendió que la decisión ya estaba tomada. Tomada por el corazón, no por la mente. Me quedo, para siempre. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Eres feliz? Mucho. Él tomó su mano. Para ser honesto, temía que cambiaras de opinión, que entendieras. Todos somos gente sencilla de pueblo aquí. Luke López, lo interrumpió Helen, durante estos meses he entendido una cosa. La gente más compleja e inteligente a menudo resulta ser la más vacía y la más sencilla, la más genuina. ¿Y no te aburrirás? ¿Sin teatros, sin restaurantes, sin entretenimiento urbano? Me interesará. Aquí pasan cosas que ningún teatro necesita. Él se rió. Eso es cierto, especialmente después de la historia con Allen. ¿Y cómo está él, por cierto? En la cárcel. El juicio está programado para diciembre. Probablemente le caigan 5 años. Y a Remington le cayeron 8 años en una colonia de régimen estricto. Justo. Y lo más importante, la gente está empezando a volver. María ya ha acordado recomprar su casa, por más dinero, claro, pero aún así.
Bien, entonces nuestra lucha no fue en vano. No fue en vano, coincidió Luke López. Por cierto, mañana viene una comisión de la región para decidir sobre el puesto médico. Si aceptas trabajar, en un mes habrá un ambulatorio de verdad aquí. Acepto sin dudarlo, dijo Helen, y ni siquiera te he dicho las condiciones. No importa, cualquier condición es mejor que una vida sin sentido. Él la miró durante mucho tiempo, luego suddenly se inclinó y la besó en la frente, cuidadosamente, tiernamente, como un padre besando a una hija. Sabes, Helen, dijo en voz baja, me alegro mucho de que hayas venido a nosotros, me alegro mucho de que te quedes. Y yo me alegro, respondió, verdaderamente alegre por primera vez en muchos años. Afuera caía la primera nieve, suave, esponjosa, cubriendo la tierra con un manto blanco. Estaba comenzando el invierno, pero en la casa hacía calor y era acogedor. El té humeaba sobre la mesa. Gente querida sentada cerca y una vida nueva aguardaba por delante. No fácil, pero honesta, no rica, pero feliz. Y recuerda, dijo Grace Greene sirviéndote en las tazas, cómo llegaste hace 6 meses, tan perdida, tan triste, y ahora mírate. Helen Indeed se miró en el espejo. Su rostro había ganado color por el aire rural, sus ojos brillaban. Había aparecido un brillo en ellos que no había estado allí durante muchos años. Sí, coincidió, he cambiado mucho, y ¿sabes qué? Me gusta. Y a nosotros nos gusta, añadió Luke López, nos gusta mucho. La nieve fuera seguía cayendo, cubriendo el pueblo de blanca quietud, y en la casa la luz estaba encendida y 3 personas bebían té, hacían planes para el futuro y eran verdaderamente felices, porque la felicidad no es necesariamente mucho dinero y altos cargos. A veces es solo un hogar cálido, buena gente cerca y la sensación de estar en el lugar correcto,